Bien, llegamos al libro de los Jueces y es bueno recordar dónde está cronológicamente. Terminó el libro de Josué, Josué conquistó la tierra prometida, Josué repartió la tierra y pasaron varios años y entonces los acontecimientos del libro de los Jueces ocurren allí. Cuando este libro nos narra lo que estaba pasando, vemos que las condiciones que prevalecían eran totalmente diferentes a las condiciones que había mientras Josué estaba liderando. Después de la muerte de Josué hubo decadencia religiosa, política y social, la cual es descrita de una manera tan clara en Jueces 2, 8 al 11, que prefiero leerlo. Jueces 2, 8 al 11. Estas eran las condiciones prevalecientes a lo largo de esta historia. Josué, hijo de Nun, siervo de Josué, del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnaser, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Precisamente de aquello de lo que fueron requete advertidos, de que tuvieran cuidado, aquello por lo que se les ordenó que exterminaran a todos los cananeos. Y sin embargo, he aquí al pueblo haciendo exactamente todo aquello que Dios le había advertido que no debían hacer. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, mis hermanos, uno puede suponer, como era una condición generalizada, uno puede suponer que hay una gran falta de los padres allí en enseñar el temor de Dios a la nueva generación. Déjenme aclarar, nosotros no somos conductistas, la salvación es del Señor. Nosotros no creemos que usted hace las cosas bien como padre y tiene garantizado que sus hijos van a creer en el Señor. No, eso es lo que generalmente ocurre. Pero hay una inclinación del corazón con la que cada hijo viene. Así que habiendo dicho eso, no, mis hermanos, no puede ser que una condición así no haya sido culpa de los padres enseñar el temor de Dios. Y mis hermanos, déjenme decirle, y aquí les voy a hablar como pastor, a lo largo de los años, la preocupación que uno tiene con los padres. Uno ve generalmente en medio del pueblo de Dios, y esta iglesia no es una excepción, uno ve simpleza en los padres. Uno ve falta de compromiso con el Señor, lo que se traduce en falta de compromiso con su iglesia. Y si eso lo ve uno como pastor de fuera, vaya usted a saber, como se dice aquí en República Dominicana, cómo será dentro de la casa. En otras palabras, lo que nosotros vemos de fuera, sus hijos lo ven amplificado por 5 o por 10. Porque esa falta de compromiso con el Señor y con su iglesia y con sus principios, eso es algo que en la casa se manifiesta. Porque mal que bien todo el mundo aquí trata, ¿verdad?, de verse bien y de medio disimular. Pero en la casa todo el mundo es como es. Y mis hermanos, de verdad, o sea, ¿cuántos casos a lo largo de los años no ha lidiado con padres que permiten que los hijos sean el centro del hogar? Con padres que los hijos son incontrolables y los padres se ven impotentes y no se atreven a tomar ninguna medida. Con padres que no quieren usar la autoridad que Dios les ha dado. Pero lo más importante, con padres que no modelan con sus vidas lo que dicen con sus bocas. Si el Señor es lo más importante, créanme, sus hijos lo van a ver. Pero si usted dice que el Señor es lo más importante y eso no ocurre en la práctica, sus hijos también lo van a ver. Y yo creo que una de las grandes causas de que hijos que nacen en hogares cristianos se aparten del Señor es esa dicotomía entre lo que ellos escuchan y lo que ellos ven. Así que, mis hermanos, definitivamente esta condición revela una gran falta de paternidad.
Pero por otro lado, no solamente había una decadencia religiosa, política y social, sino que no había capital política, porque no había un rey, no había un líder nacional, no había una autoridad central visible. ¿Y cómo se manifestaba eso? Con una frase que es la que distingue al libro de los Jueces. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y si usted pregunta al hombre de hoy, al ser humano de hoy, la condición ideal para muchos de ellos es: no, pero si yo puedo hacer lo que yo quiero, yo sería la persona más feliz. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque nosotros vemos por las Escrituras que la felicidad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos. Eso, que cada cual haga lo que quiere, ¿sabe lo que eso significa? Eso se traduce en una sola palabra: anarquía, desorden, caos. No, cada cual no puede hacer lo que bien le parece. Hay que tener reglamentos, hay que tener leyes, hay que tener instrucciones específicas para regir una comunidad. Bueno, nosotros podemos ver en este libro lo que pasa cuando cada cual hace lo que bien le parece. Por otro lado, Israel tuvo dificultades continuas con las naciones vecinas. Recuérdense que eran naciones independientes, estados, que a la primer señal de debilidad las atacaban a Israel. Como ellos no cumplieron el mandato de Dios de destruir a todos y exterminarlos, quedaron residuos. Y cada vez que las tribus que estaban en sus diferentes sectores que les tocó se debilitaban, las naciones vecinas lo veían como una oportunidad para atacar. Entonces continuamente estaban en batalla. Y si nosotros concluimos, tenemos que entender que las naciones, la narración del libro, la naturaleza del libro viene dada por estas circunstancias que prevalecían. Así que debemos de enfocar este libro a la luz de su contexto histórico. Un contexto de fracaso, un contexto de pecado, totalmente diferente al contexto donde estaba Josué como un hombre valiente que temía al Señor. Bien, eso como una forma introductoria, ¿verdad? Ahora veamos algo acerca de quiénes eran estos jueces, el libro de los jueces. Lo primero que debemos decir es que nosotros traducimos o interpretamos la palabra a la luz de nuestra cultura y de cómo está traducido al español. Cuando uno piensa en juez, uno piensa en alguien que juzga, uno piensa en alguien legal que se sienta en un tribunal a determinar qué está bien y qué está mal. Bueno, de entrada, quítese esa idea de la cabeza. Los jueces, el nombre del libro viene dado por este tipo de personajes, pero no eran jueces en ese sentido. La palabra que allí se utiliza pudiera ser más bien traducida como caudillo. De hecho, es interesante que en Jueces 2:16, donde se habla de que Dios le levantó jueces para liberarlos, la Nueva Versión Internacional traduce: Dios le levantó caudillos. Es una palabra en español que nos da mucho mejor la idea de qué era su labor y qué era lo que ellos realmente hacían. Por otro lado, y esto es importante, no eran jueces nacionales, sino locales. Recuerden, las tribus estaban distribuidas en toda Palestina, en toda Canaán. Y como no había una autoridad central, se manejaban en cierta medida de una forma similar a las ciudades que ellos encontraron, que eran pequeñas y se manejaban de una manera independiente. Así que cuando nosotros leemos de estos jueces, no debemos pensar que liberaron o fueron caudillos de todas las tribus de Israel. A veces algunas partes de Israel estaban en guerra, mientras otras no. Así que es muy importante leer el contexto para saber qué zona y qué tribu era que se encontraba en ese momento bajo conflicto, y podía perfectamente haber otra zona que estuviera en paz. La posición de juez, diferente a como es en la monarquía, no era hereditaria. Cuando nosotros empieza la monarquía, que es el tema de la clase del domingo próximo, es decir, los reyes humanos, generalmente la monarquía es hereditaria.
Muere un juez y ¿quién sigue reinando? Alguno de sus hijos. Y así se va dando una dinastía. Bueno, en el caso de los caudillos no era así. No era que moría un juez y se levantaba otro que era familia. No, eran por llamado del Señor. El Señor los llamaba. Eran levantados y capacitados por Dios para resolver situaciones específicas en tribus específicas en tiempos específicos. Eso significa que si nosotros quisiéramos saber qué tiempo abarca el periodo de los jueces, no es una buena idea tomar cada juez, ver en el tiempo que fue líder y sumarlo. No, porque algunos fueron corregentes. Es decir, mientras un juez estaba lidiando con sus opresores en un lugar, en otra tribu por allá había otro juez lidiando con otros opresores. Podía ocurrir. Así que no pensemos que son necesariamente cronológicos, uno detrás del otro. Es interesante que en Hebreos 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, se mencionan a 5 de estos jueces. Hay algunos de ellos que usted, habiendo leído la escritura, se le menciona el nombre y ni siquiera se acuerda porque su relato es muy breve. Sin embargo, hay 5 de manera particular que son mencionados en Hebreos 11. ¿Quiénes son? Gedeón, Jefté, Sansón. ¿Quién más? Barak. Y el último, Samuel. Es importantísimo ese el último porque es posible el más importante de todos. Samuel es conocido como el último de los jueces. Así que termina el libro de jueces y el último de los jueces es Samuel. Después del libro de jueces, ¿qué libro viene? Primero y segundo de Samuel, donde Samuel, humanamente hablando, es una de las figuras centrales. Bien, esto con respecto al nombre del libro. En cuanto a su tema, es el tipo de tema que no vamos a intentar de recordar, porque es muy largo, pero la idea sí. Lo que nosotros vemos en el libro de Jueces es una reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces. En otras palabras, el pueblo peca, Dios lo castiga a través de opresión de las naciones cercanas. Ellos claman a Dios cuando se ven complicados, se arrepienten y Dios les envía un libertador. El juez los liberta, hay un periodo de paz y con el paso del tiempo otra vez vuelven a los dioses falsos y otra vez vuelven a caer y otra vez Dios les envía juicio y otra vez ellos se arrepienten y otra vez claman a Dios y otra vez Dios los libera. Wow, es un ciclo continuo tal y como se expresa ahí. Eso es como quien dice el contenido del libro de los jueces, que está muy bien expresado en el capítulo 2, los versículos 10 al 19. Capítulo 2, versículos 10 al 19. También toda aquella generación fue reunida a su padre y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal,
tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Lo que estaba sucediendo no fue algo que se le ocurrió al Señor, déjame hacer esto. No, fue algo que Dios había profetizado. Ustedes recuerdan cuando antes de entrar a la tierra prometida, allá en Deuteronomio, se leyeron las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Las bendiciones se obedecían y las maldiciones se desobedecían. Bueno, ellos estaban desobedeciendo y estaban recibiendo exactamente lo que les había sido profetizado. Entonces el Señor levantó jueces que le liberaron de la mano de los que le saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y hermanos, yo no puedo dejar de ver aquí, al leer esto, la importancia de líderes que teman al Señor. Sí, cada cual es responsable delante de Dios. Y los líderes no deben ser seguidos ciegamente. No. Yo creo que una cosa que todo miembro de IBCJ ha escuchado es que nosotros no somos pastores que demandamos obediencia incondicional. Ni de cerca, porque eso no es correcto. No somos Dios, somos seres humanos. Como decía hablando Santiago de Jeremías, con pasiones igualmente que las vuestras. O sea, cada cual está en su lucha. Sin embargo, qué importante es cuando Dios le levantaba siervos fieles. Ellos andaban bien desde que el juez o el líder moría, otra vez volvían y se descontrolaban. ¿Tú ibas a decir algo, Miguel? Perfecto. Eso fue que te leí la mente. Bien, mis hermanos. Vamos ahora a entrar un poquito al contenido, ir por encimita del contenido. En los primeros 2 capítulos del libro nosotros vemos la victoria incompleta de las tribus. El pueblo falló en no sacar a todos los enemigos que habitaban allí. Y surge la pregunta, ¿por qué razón Dios permitió que estos enemigos se quedaran morando en Canaán? Bueno, nosotros tenemos 3 respuestas. Por 3 razones. Primero, como castigo por su desobediencia y apostasía. Segundo, para probar su fidelidad. Y tercero, para que todo Israel fuera entrenado para la guerra. En medio de las más difíciles circunstancias y en medio de las consecuencias de nuestro pecado, Dios sigue estando allí dirigiendo todas las cosas para el bien de los suyos. ¡Wow! Mi hermano, tú y yo, si somos de Él, a veces podemos pecar flagrantemente. Y vamos a recibir las consecuencias si somos hijos. Y aún en medio de las consecuencias, Dios nos está haciendo bien. Eso es impresionante. Eso es un Padre perfecto. Oigan lo que dice capítulo 2, versículo 1 y 3. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pactos con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también les dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. El Señor les dijo: yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que obedecerme. Si ustedes no me obedecen, cuando reciban las consecuencias, no hagan como hacemos tú y yo. Tú y yo no queremos hacer las cosas a la manera del Señor. Queremos tomar nuestras propias decisiones buscando resultados, haciendo lo que nosotros creemos que es lo que mejor nos va, olvidando que no sabemos más que Dios, ni de cerca. Y cuando cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿qué hacemos? Somos capaces de decir: pero ¿y Dios dónde estaba? O en el mismo sitio que estaba cuando tú estabas desobedeciendo flagrantemente. Ahí mismo, no estaba en otro lugar. Mis hermanos, yo creo que todo creyente que tiene cierto tiempo en el Señor sabe exactamente de lo que estoy hablando.
Porque tú y yo, en más de una ocasión, hemos tenido circunstancias donde, sabiendo lo que debemos hacer, hemos decidido lo que nosotros creemos que nos sale mejor. Y cuando el tablazo viene, usted ha visto, es una pregunta retórica, yo sé que usted lo ha visto. ¿Usted ha visto ese tipo de creyentes que están flojos en la fe? ¿Y por qué pasa? No, yo estoy como medio frío. Después que me pasó tal desgracia o tal circunstancia. Y cuando usted se pone a analizar, lo que le pasó no fue algo así fortuito. Lo que le pasó fue fruto de las decisiones que fue tomando. Obviamente. Y entonces ahora se molesta contra el Señor. Me recuerda ese proverbio que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego en su corazón se irrita contra el Señor. Increíble, es un proverbio. O sea, el hombre hace lo que quiere y no toma en cuenta la palabra de Dios en muchas ocasiones. Y cuando recibe las consecuencias, ¿saben qué hace? En lugar de decir, está bueno que me pase. ¿Cuántos creyentes usted ha conocido que dicen, está bueno que me pase por estar desobediente? Los hay, gracias a Dios. Pero son la minoría. La mayoría es uno aquí que es creyente y mira cómo las cosas le salen mal. Pero claro que te tienen que salir mal. Nos tienen que salir mal si lo hacemos a nuestra manera. Versículos 22 y 33 del capítulo 2. Dice, desde el 21, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Hermanos, es común, Dios siempre tiene pruebas para los suyos, porque nosotros tenemos que mostrar, tener la oportunidad de mostrar que nosotros realmente creemos lo que creemos independientemente de cualquier circunstancia. Es muy fácil obedecer cuando todo está a nuestro favor y cuando todo sale bien. No, tenemos que obedecer en todo tiempo. Y capítulo 3, versículos 1 y 2. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a lo que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Entre paréntesis, esto fue solo para que la generación de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. ¿Ustedes se están dando cuenta? O sea, sí, para mí esto claramente nos dice, Dios está con su pueblo, pero su pueblo tiene responsabilidades. No todas las naciones iban a ser conquistadas como Jericó. Y trompética, yo no hice nada. No todas las naciones. Eso fue el inicio para fortalecer su fe y decirle, estoy con ustedes, pero de aquí en adelante son ustedes los que tienen que entrar y pelear y conquistar. Y miren si eso es importante para el Señor, que como había una generación que nació ya estando en la tierra prometida, eso es como esos jóvenes o esos niños que nacen en hogares adinerados. Y los padres cometen el error de darles todo en abundancia y de no hacerles entender el esfuerzo. Y ustedes saben cómo son, ¿verdad? Aparte de insoportables, generalmente son jóvenes que creen que la vida se les debe. Ellos creen que son el centro del universo y que solamente tienen que hablar y las cosas ocurren. Entonces eso es un desastre. No, el Señor dijo, yo quiero que ellos conozcan la guerra para que sepan la realidad de la vida, número uno, y también para que aprendan a pelear, porque en el futuro va a tener que pelear contra las naciones vecinas, así que hay que prepararlos. Luego, en los capítulos 3 al 16, se nos da allí la historia de 12 jueces, 12. El primero de ellos, Otoniel. Luego Ahod. Aquí los zurdos se sienten identificados con Ahod. Ahod era zurdo, era un zurdito peligroso. Luego Sangar. Luego Débora y Barak. Luego Gedeón. Gedeón es de los más conocidos. Y Gedeón es muy conocido por diversas cosas. En primer lugar, él mostró una fidelidad inusual, y eso a mí me encanta. Su padre tenía ídolos de Baal. ¿Y sabe qué hizo Gedeón? Los destruyó. Yo no estoy diciendo
porque siempre hay que distinguir en los aspectos culturales. Yo no estoy diciendo que si usted es joven aquí y usted es el único cristiano de su casa y su mamá tiene un cuadro de la Virgen de la Altagracia, usted salga de aquí de la escuela dominical hoy y le entra a martillazo y le rompe el cuadro a su mamá. Yo no estoy diciendo eso. Son, ¿verdad?, culturas diferentes. Pero recuérdense que en este momento todavía seguía siendo una teocracia. Y una de las leyes del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que aquí se aplicaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no fue una frescura en este contexto del hijo desbaratarle el ídolo a su padre. Y me encanta porque una vez más nosotros vemos cómo la sangre pesa. Si hubiera sido otro, el lío que se hubiera armado hubiera sido grande, pero ya está roto. Y cuando algunos quisieron levantarse a castigar a Gedeón por eso, el papá dijo: no, espérate, que ese hijo mío. Luego, más adelante, Dios le dice: ven que te voy a llamar para liberar al pueblo. Lo estaban oprimiendo los madianitas. Y Gedeón, aquí otra vez, mis hermanos, los tiempos. Hay hermanos que les encanta probar al Señor. Nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento, Estamos en otra dispensación. El Señor le dice: ven que te voy a levantar. Dice: Señor, pero, perdóname, Señor, pero yo quiero estar seguro que eres tú que me estás hablando. Y yo quiero estar seguro que es verdad. Yo te pido una prueba. Yo me imagino al Señor respirando hondo. Dime, Gedeón. Y él le dice: mira, yo voy a poner este vellón de lana en el campo. Y si todo el campo amanece seco y el rocío solamente aparece en el vellón, yo sé que eres tú que me estás hablando. ¿Está bien? Al otro día, rocío solamente en el vellón y todo el campo seco. Es impresionante. Y yo iba a decir: y este barbarazo, no, y este amigo tuyo y mío dice: Señor, perdóname, pero dame otra pruebita, vamos a hacerlo al revés. Que amanezca todo el campo con rocío y el vellón seco. Y así lo hace. Y el Señor al otro día otra vez le contesta: el vellón sequito en medio de todo el campo mojado. Así que está bien, Señor, yo sé que eres tú. Aquí vamos. Y él arma un ejército grandísimo. Un ejército grandísimo de cerca de 30,000 y pico de personas. Y me encanta lo que dice Jueces capítulo 7. Porque es una frase, la construcción de la frase es tan interesante. Dice: el pueblo es mucho, vamos a reducirlo. No sea que luego se alabe contra mí el pueblo. ¿Cómo que se alabe contra mí? ¿Usted ha escuchado esa frase en otro lugar? Uno normalmente no se alaba contra nadie, uno se alaba y punto. No, el Señor entiende que cuando nosotros nos alabamos es contra Él. ¿Por qué? Porque Él es el que dirige las cosas. ¿Lograste una gran victoria? Sí, pastor, mire, gloria a Dios, dale. Porque no fuiste tú en tus fuerzas, fue el Señor. ¿Sabe lo que el Señor hace? El Señor dice: vamos a reducir esto. Todo el que tenga temor, todo el que esté apretado, váyase para su casa. Y se va un paquetón de soldados. Y todavía dice el Señor: son muchos todavía, son muchos. Vamos a seguir probándolo. Váyanse al río a beber, llévalo al río a beber. Y todo el que beba lamiendo el agua, quédate con eso. Los otros no. Cuando tú tomas agua así, ¿qué hiciste? Soltaste tu arma. Cuando tú lames el río, tú estás con tu tú estás con tu padre. Es con eso que tú vas a ir. ¿Ustedes saben cuánto? 300. No es la película esa de los espartanos atenienses, no. 300 de a verdad del pueblo de Dios. Y una vez más, la técnica fue poco convencional. Los rodearon, armaron una bulla, rompieron unos frascos a medianoche. El asunto es que obtuvieron la victoria. ¿Para qué? ¿Por qué 300? Porque el Señor quería que ellos estuvieran seguros que era Dios. Pero mi hermano, una vez más, yo sé que cuando nosotros leemos estas historias en la privacidad de nuestros hogares, nosotros decimos: esta gente sí era terrible. No, mi hermano, de verdad, piénsalo bien. Esta gente era igual que tú y que yo. ¿O a ti no te ha pasado que tú estás en una situación donde tú no ves salida? No ves salida, no ves salida. Y tú nada más oras, porque a veces uno ora: ay, Señor, a esto, Señor, a aquello. Pero hay veces que uno ora: Señor, haz lo que tú quieras, yo no sé, pero sácame de esta, porque uno no tiene idea de cómo que el Señor lo va a sacar. Y de la manera más inverosímil, el Señor hace una liberación. Y si en medio de esa acción
te usó a ti, después andas tú contando por ahí que lo que a ti se te ocurrió, lo que tú hiciste, pero ven acá, por favor. Fue el Señor, dale toda la gloria a Él. Así que Gedeón es conocido por esto, fue uno de los mejores jueces. Luego sigue Abimelech, luego sigue Tola, luego sigue Jair y luego sigue Jefté. Jefté es más conocido por una promesa que hizo que por la victoria que obtuvo. Porque Jefté le dijo a Dios: mira, si tú me das la victoria, yo ofreceré al primero que salga de mi casa a recibirme. Y es una promesa complicada. Jueces capítulo 11, versículo 34. Vamos a ver el voto en el versículo 31, desde el 30. 11:30. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad te entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Y es interesantísimo la forma en que las Américas traduce, porque Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la mayoría de las otras versiones traducen con una I. Y lo ofreceré en holocausto. Y eso crea problemas, porque ¿cómo va a ser que yo voy a agradecer al Señor con un sacrificio humano? Bueno, yo pienso que es sumamente razonable que se traduzca con esta O. Era una de las dos cosas. Y cuando nosotros seguimos leyendo, lo que no tenemos el tiempo, nos damos cuenta que ella sale a llorar su virginidad. En otras palabras, el Señor, él la ofreció al Señor para servirle al Señor para siempre. Eso implicaba que esta muchacha no se iba a casar. Y ustedes saben que la fertilidad, los hijos eran muy importantes en el pueblo de Israel. Así que ella lo que está llorando es el hecho de que ya fue destinada, no a ser una monja, pero estaba destinada a quedarse soltera por el resto de sus días. De una manera, ¿verdad?, muy breve, porque nosotros podemos tomar una clase completa discutiendo argumentos en pro y en contra, pero recuérdense que esto es una síntesis. Luego sigue Ibzán. Imagínense, ¿quiénes se recuerdan de Ibzán? Dime 12 de los jueces. Yo estoy seguro que de ese posiblemente sea uno de los que se nos quede a todos. Ibzán. Luego sigue Elón, Abdón y finalmente uno de los más conocidos, Sansón. Y el caso de Sansón es interesantísimo. Sansón era un joven de nuestros días. Sansón siempre ponía los ojos donde no debía. La primera vez que se enamoró de una filistea, y el papá le dice: pero mi hijo, y no hay mujer en Israel. No, él no hace caso. Y siempre salía mal. Siempre le salía mal. Luego otra vez con Dalila. No hace caso. Ustedes saben lo que ocurrió. Yo no puedo evitar recordar al misionero de la iglesia donde yo crecí. En estos días vi una foto increíble. Él y la esposa tienen 90 y pico de años los dos. Están vivos por la misericordia del Señor. Pero a mí no puedo hablar de esto sin acordarme de una frase que él repitió en un sermón que él dio acerca de Dalila y Sansón. Él decía: y Sansón no hacía caso a sus padres. Él solamente le decía a su papá: consíguemela porque me gusta. Pero a mí no se me olvida esa frase, porque con ese acento así mismo era que lo pronunciaba. Y él decía, y él insistía: consíguemela porque me gusta. Y uno se ríe y me recuerdo, pero la verdad, y eso no es lo que pasa hoy. De verdad, o sea, como que, y siempre se tiene la esperanza de que vaya bien. No va a ir bien. No hay forma de que vaya bien. Y Sansón le pasa vez tras vez. Y tuvo tantos problemas con los filisteos. Cuando tuvo su primera esposa, una filistea, él hizo un enigma para que se lo adivinaran. Y como estaba llegando la hora de hacerlo y los filisteos no habían descifrado el enigma, ¿saben lo que hicieron? Llamaron a la mujer aparte y le dijeron: oye, o tú no dices lo que eso significa, te vamos a quemar a ti a tu casa. Y ella, asustada, le da los resultados. Y él tenía que darle 300 vestidos. Dice: no, está bien, yo se lo voy a dar. ¿Saben lo que le hizo?
Él fue y se metió en una ciudad filitea y mató 300 filisteos. Y le quitó los vestidos y se los dio. Y le dijo, si ustedes no hubieran arado con mi novilla, no hubieran obtenido el resultado. En otras palabras, si ustedes no le hubieran sacado la información a mi esposa. Luego entra otra vez, él estaba obcecado con las filisteas. Luego entra otra vez a una ciudad buscando mujer. Y le avisan que los filisteos lo van a tender una trampa en la mañana. Y él dice, ok, y a medianoche se tira a la puerta arriba y sale. Hermano, no era la puerta de esta, no. Una puerta de esas ciudades, quién sabe la cantidad de libras que pesaba. Y al final, nosotros sabemos el resto de la historia. Él termina matando más filisteos en su muerte que los que había matado en su vida. Y cómo... Yo tengo que pensar en mi gente aquí, ¿verdad? No en los que vean la grabación fuera. Así que me excusan los demás, pero esto es lo que pega, porque nosotros aquí lo conozcamos. Nosotros aquí vamos a entender. ¿Y qué hace ese tigre en Hebreo 11? ¿Verdad que sí, Orquídea? No me diga que usted no se lo ha preguntado. No me diga, usted quizás no lo dice así como yo, pero se lo ha preguntado. ¿Qué hace este hombre aquí en Hebreos 11? Bueno, mis hermanos, nosotros no estamos hablando de un ejemplo de fe como aquellos que tienen la información del Nuevo Testamento. La fe de Sansón lo llevó a cumplir su rol de libertador. Que él no era una persona idónea, no, él no hubiera sido un pastor. Pero era un hombre que creyó en el Señor hasta el último momento, cuando dijo, Señor, dame fuerza por última vez. Y le dijo al que lo guiaba, ponme donde están las columnas principales. Y ahí derrumbó el edificio con muchísimos filisteos dentro. Mis hermanos, lo que ocurre después es como el clímax de la locura. Ustedes quieren saber lo que ocurre. Ustedes quieren saber lo que ocurre cuando cada cual hace bien lo que bien le parece. Esos capítulos son de locos, de locos. Había confusión religiosa. Oigan esto, Micaía, un hombre de Efraín, le robó un dinero a su mamá. Y finalmente se lo devuelve y la mamá dice, ay, yo voy a dedicar ese dinero al Señor. Lo impresionante es las barbaridades que estaban haciendo y ellos mencionaban al Señor. No, en el nombre del Señor, eso es como ahora. Usted no ha visto a la gente. Un musú grandísimo en su casa. No, yo siempre le oro al Señor. No, tú no le oras al Señor, tú le oras a quien tú quieras, pero al Señor no. Pues él se hace un ídolo y pasa un levita por ahí, un levita desempleado. Pasa por ahí y ¿qué idea él hace con lo que la mamá le devuelve? Él hace unos ídolos, los ídolos míos. Y pasa un levita y le dice, hey, ¿tú eres levita? No, pero tú eres el ideal. ¿Por qué tú no eres sacerdote de mis dioses? Los dioses que él acababa de hacer. Negociaron y está bien. En un momento la tribu de Dan, que para este entonces no había tenido todavía la tierra, todavía andaban dareteando, buscando su porción de tierra, va subiendo y pasa por ahí y dice, pero vamos a llevarnos esto. Y el levita era un pirata. Porque ellos le dicen al levita, ¿qué mejor? ¿Servir a una gente o a una tribu? Ven con nosotros y con dioses y todo. Pero esos dioses son tuyos. Se lo llevan y el hombre de Efraín sale con un grupito detrás y en buen dominicano le dicen, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Oh, que tú te llevas, señores, el pecado embrutece. Oigan lo que dice él, que tú te llevaste mis dioses que yo hice. Mis hermanos, de verdad, uno se ríe, pero el pecado embrutece. Trate de explicarle a alguien lo más lógico y elemental de las Escrituras cuando está obcecado con una idea. Trate, usted lo ha hecho, ¿verdad? No importa el argumento, es ahí. Óyeme, mis dioses que yo hice, pero no te da un poquito de lógica que si tú lo hiciste no son dioses. No. Así que ellos le dicen, no siga molestando. Y él vio que eran más, así que tuvo que devolverse sin sus dioses. Total, era fácil porque él nada más tenía que hacer otros. No era que estaba bien hecho, lo que quiero decir es que si es una tontería como esa. Pero no solamente había confusión religiosa, sino que también había confusión social y moral. Un levita con su concubina se está trasladando hacia su ciudad y tiene que hacer una parada en una ciudad y se queda en la plaza. Un hombre de la plaza, un hombre de esa ciudad, hospitalario, dice, ven, hospédate en mi casa.
Hoy cuando se hospeda en su casa, aparecen los hombres de esa ciudad, que era una ciudad de Benjamín, llamada Gabá, las Américas traduce Gibea, estilo Sodoma y Gomorra. Mira, nosotros vimos que llegó un hombre ahí, sácalo para que lo conozcamos. Una vez más, no es sácalo y preséntanoslo, homosexualidad. Y el hombre dice, no hagan eso. El hombre saca a su concubina y dice que abusan de ella hasta la mañana. Eso, de verdad, uno dice, eso está en la escritura. Bueno, es una situación real. ¿Usted sabe lo que es un grupo de hombres de una ciudad abusando de una mujer al punto que la mujer muere? Eso es inimaginable. Y cuando él se levanta y encuentra que está muerta, ¿saben lo que hace? La pone en su asno, se la lleva y la corta en 12 pedazos y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Y ya ustedes saben el lío que se armó, porque las tribus fueron a pedir a los de Benjamín que le entregaran a los hombres de esa ciudad. ¿Y qué hicieron los de Benjamín? No, ¿y por qué nosotros vamos a entregar a los nuestros? Y por un poco se desata una guerra civil. De hecho, se redujo muchísimo la tribu de Benjamín, por eso es que tenía menos hombres que las de los demás. Así que, mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros así rápidamente del libro de los jueces? Wow, esa combinación de los atributos de Dios, ¿verdad? De los cuales Salvador va a estar hablándonos con el paso de los domingos. Pero esa combinación entre su santidad, su justicia y su misericordia, para mí es impresionante. Miren lo que dice Jueces capítulo 10. Jueces 10. Versículos 10 al 16. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Manifestación de arrepentimiento. Versículo 11. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas os oprimían, clamasteis a mí y yo os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis escogidos, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. El Señor está siendo irónico. No. A mí no me pida nada. Ve al musú ese que tú te hiciste, pídele a ver si te contesta. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Hermanos, y oigan esto. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Wow. Qué impresionante y qué consolador. Él es nuestro Padre. Usted castiga y castiga a sus hijos, pero usted no los quiere destruir. Es hacerle bien. Y él le dijo: no lo voy a ayudar más. Pero cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer, dice que el corazón de Dios se conmovió y los ayudó. Así que de verdad yo pienso que en medio de esta situación tan descabellada se refleja no solamente la justicia y la santidad de Dios, sino su compasión y su misericordia hacia los suyos. Y en cuanto a la naturaleza humana, no quiero dejar de decir, hermanos, eso es una situación, un resultado natural de lo que sucede cuando cada cual hace lo que bien le parece. Mis hermanos, no queramos vivir haciendo lo que nosotros queremos. No. Es tan común, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en los jóvenes, es tan común. Es mi vida y no quiero que se metan con ella. Pero la verdad que no es tu vida. Porque yo he puesto este ejemplo muchísimas veces, solamente como ejemplo de que no es tu vida. Porque cuántas veces no ha ocurrido que es tu vida, tú no haces caso, te metes en una situación, embarazas a una joven o una joven queda embarazada, ¿y qué resulta? Oh, que ahora tú quieres seguir tus estudios. Ajá, y no es tu vida, sí. Y entonces, ¿por qué tu mamá tiene que quedarse con el niño o la niña? Ya tu mamá pasó y salió de eso. Ya ella lo que tiene que estar tranquila y feliz. No, ahora está criando. No, porque esa era tu vida. Ay, pero que tu mamá te diga que no. Cruz y raya, es la mamá peor del mundo. ¿Saben qué?
Nosotros debemos como padres a veces ser un poquito duros. Mi hija, yo te dije, no, lo hiciste, mira a ver lo que tú vas a hacer. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Padres, no seamos tan rápidos corriendo a resolverle las consecuencias de las malas decisiones de nuestros hijos. No hagan eso. Queriendo hacer bien, hacen un mal. Dejen que los hijos cosechen las consecuencias de sus malas decisiones, aunque usted se quede trancado en una habitación llorando, porque no somos indiferentes. Pero si usted resuelve las consecuencias de las decisiones de sus hijos, una cosa es algo providencial. Pero usted le dice, no, en mi vida no te metas. Después no venga a decirme que ahora tengo yo que ayudarte aquí o allá, porque es tu vida. Entonces, no puede ser tu vida para hacer lo que tú quieres, pero no es tu vida, es la vida de la familia para que todos te ayudemos. No debe ser. Ahora, mis hermanos, en medio de todo esto, siempre hay historias de la providencia y del amor de Dios. Y eso nos conduce al libro de Ruth. Los acontecimientos del libro de Ruth ocurren precisamente en el periodo de los jueces. Por eso, si ustedes recuerdan la gráfica, Ruth no está cronológicamente hablando después de jueces. No, Ruth está debajo, porque los acontecimientos del libro de Ruth ocurren en este periodo. Y es la historia de una familia con un matrimonio, Elimelech y Noemí, con 2 hijos, Malón y Kelión. Hay un gran hambre en Canaán y ellos se van a la tierra de Moab, donde las condiciones eran diferentes. Y allá se casan con 2 moabitas, Orfa y Noemí. Perdón, Orfa y Ruth. Con el paso del tiempo muere Elimelech, el esposo de Noemí, y mueren los 2 hijos. Así que aquí tenemos estas 3 mujeres solas. Noemí dice, ¿por qué yo hago sola aquí en Moab? Yo me voy para mi tierra para pasar trabajo sola aquí en una tierra extranjera. Mejor yo paso trabajo en mi tierra. Y las nueras le dicen, nos vamos contigo. Miren, mis hijas, no se vayan conmigo, porque miren, aún yo tuviera otro hijo varón, ¿ustedes lo van a esperar para que se case con ustedes? No, váyanse, hagan su vida. Orfa hace caso y Ruth expresa esa frase tan conocida, tu pueblo será mi pueblo. No me pides que te deje porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Ruth se va y llegan Ruth y Noemí a Palestina, a Jerusalén, a Belén. Y estando allá, empiezan a buscar la forma de sostenerse. Y resulta que conocen a Boaz, que era un pariente cercano. El libro de Ruth toma su nombre de su principal protagonista. Es uno de 2 libros del Antiguo Testamento que tienen nombres de mujer. El otro es Esther, Ruth y Esther. Y el tema central, este sí es fácil. La vida y el amor de Ruth, la moabita, y su elección del Dios de Israel. Y hay 2 palabras que aparecen en un librito tan corto de 4 capítulos, 2 palabras que aparecen frecuentemente. La palabra pariente es importante, no tanto aquí como familia, sino Goel, el pariente redentor, y la palabra redimir. Esas 2 palabras marcan la tónica y el tema del libro. ¿Cuál era la función de el pariente redentor, que es una figura de Cristo? Bueno, existía lo que se llama la ley del levirato, y no tiene que ver absolutamente nada con los levitas. Esta palabra viene del hebreo levir, que significa cuñado o el hermano del esposo. ¿En qué consistía esta ley? Bueno, en que si un hombre moría y dejaba viuda a su esposa y no la dejaba con hijos, Dios había dado órdenes de que su hermano tomara a la viuda, tuviera hijos con ella, y el primer hijo de ese matrimonio era oficialmente hijo del difunto. Eso es lo que se estilaba. Con el paso del tiempo, esta ley se fue extendiendo ya no solamente al hermano, sino a cualquier pariente más cercano. Algunos ven donde no hay y se emocionan con el relato
cuando ven que Booz ve a Ruth en sus campos, había una ley del Antiguo Testamento pensada en los pobres. Es impresionante cómo el Señor piensa hasta en los más mínimos detalles. Oigan qué ley. Si usted tiene un campo suyo de trigo, ¿verdad? Y usted está espigando. Mientras está espigando, espiga que se le cae, usted no puede agacharse a tomarla. Tiene que dejarla ahí. Eso es tan raro porque, claro, para que los pobres que no tienen campo puedan venir y tomar de esas espigas. ¡Wow! Así que ahí iba Ruth detrás de los segadores y todo lo que se caía. Y cuando Booz llega, dice: ¿quién es esa joven? Le llama la atención, viéndola esforzada, viéndola fajada. Y le dice a los segadores callados: dejen caer unas cuantas espiguitas de más para que ella la tome. O sea, le caen gracia. Cuando ella llega, su suegra le dice: ¿dónde tú estabas? Le dice: estuve en el campo de Booz. ¿De Booz? Y la suegra dice: pero ese familiar lejano de nosotros. Y la suegra le da instrucciones: espérate, vamos a pedirle que redima. Así que le da instrucciones de qué hacer. Y una noche Ruth viene y se mete en la tienda donde está durmiendo Booz y se acuesta a sus pies. Ahora, tú y yo leemos esa escena a la luz de nuestra cultura. No, en la tienda había más gentes. Ellos no estaban solos. No era una tienda de campaña única. Número 1. Número 2, estaban vestidos todos. Número 3, lo más importante para que las solteras no se emocionen mucho. No era que ella estaba haciendo su diligencia, ni ella se le estaba declarando. Esto no tiene que ver nada con romanticismo. Ella estaba buscando que se cumpliera algo legal, que él se encargara de tomarla para no se perdiera la descendencia de su esposo ni de esa familia. Claro que cuando Booz la vio, le gustó la idea. Aquí hay algo legal, pero una cosa es algo legal, que yo tengo que decir: ay, mi madre, legal. Y otra cosa es legal, con mucho gusto. Y a mí me parece que este fue el caso de Booz. Yo tengo que hacer eso legalmente. Ay, sí, claro, vamos arriba. Porque era una muchacha joven. De hecho, fíjense lo que dice Booz: Dios te bendiga que has escogido hacer las cosas bien en lugar de escoger un joven. Ella no estaba pensando en algo romántico en ese momento. Ella estaba pensando en que se cumpliera la ley. Así que la ley se cumple. Se descubre que hay otra persona que es más cercana, otro pariente. Y Booz dice: no te preocupes, déjame eso a mí que yo lo voy a resolver. Y habla con el pariente. Hermanos, a veces nosotros pensamos que la astucia es opuesta al cristianismo o a lo espiritual. Usted no ha visto ese tipo de situaciones donde alguien dice: fulano dice que es cristiano, pero tal cosa. Y cuando te hacen el cuento de por qué están poniendo en duda, no hay nada de pecado ni nada de malo. Están negociando algo, no hay mentira, no hay engaño. Bueno, pero tú tienes que saber cómo tú lo haces. O sea, hay cierta astucia que el mismo Señor dice que debemos de ser astutos. Entonces vos le presenta lo mejor. Mira, aquí está Ruth, la moabita. ¿Quieres redimir el campo, la posesión de la que yo qué? Sí, yo redimo. Entonces al final le dice: pero tienes que casarte con ella. No, espérate, que yo no quiero dañar mi descendencia. Ok. Yo supongo que Booz dijo por dentro: eso es lo que yo quería oír. Así que él va a hacer ¿verdad? Lo que sería lo legal de esa época. Le quitan un zapato, hacen un convenio ahí y ya oficialmente. Y hermanos, qué glorioso, porque ellos terminan casándose, tienen un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Obed. ¿Y Obed era padre de quién? De Isaí. ¿Y Isaí era padre de quién? De David. O sea que una moabita no solamente vino a ser bisabuela de David, sino que entró en la línea mesiánica. ¡Wow! Gloria a Dios y gracia del Señor. Ahora, mis hermanos, eso así a grandes rasgos. Pero si nosotros queremos encontrar enseñanza, yo creo que tanto Ruth como Booz son buenos ejemplos de lo que es una mujer virtuosa y un hombre de verdad.
Nosotros conocemos más lo de mujer virtuosa por Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Usted estudia el carácter de Ruth a lo largo de esos 4 capítulos. Usted dice, no, esta era una mujer de verdad. Era moabita, pero wow. Me recuerda a aquellos que en el tiempo del Señor, el Señor dijo, yo ni en Israel he visto tanta fe. Qué mujer que valía la pena. Pero una cosa que siempre me ha encantado y que siempre resalto, porque de verdad yo creo que eso es una característica de un hombre de verdad y que me encantaría ver en todos los hombres del pueblo de Dios. Y es cuando Ruth llega y le cuenta a Noemí lo que Boaz le dijo. ¿Ustedes recuerdan lo que Noemí dijo? Él te dijo eso. Mira, si él te dijo eso, date tranquilita que ese hombre no va a descansar hasta que eso se resuelva. ¿Ustedes saben qué? Eso debiera poder decirse de todos los hombres que estamos aquí, que decimos que somos creyentes. Pero tristemente, usted no se imagina cuántas veces yo he escuchado una de las frases que más me lacera el corazón. Empresarios cristianos que dicen, pastor, mire, ya yo no quiero ni contratar cristianos. ¿Cómo? No. ¿Por qué? Porque no. En su hora de trabajo haciendo el devocional. Pero el jefe tiene que entenderme porque él es creyente, él sabe que hay que adorar a Dios. Si en tu casa a ti no te pagan para hacer devocional. Mis hermanos, iglesia local, ¿verdad? Aquí hay hermanos que uno le encarga algo y uno puede desentenderse totalmente. Si ese hermano te dijo, no te preocupes, que yo lo voy a hacer, ¿para cuándo es? Uno ni está pendiente. Pero qué triste es que también hay otros que uno tiene su espinita por dentro. Y cuando se está acercando el tiempo, ¿cómo va la cosa? Dime, ¿por qué? Porque no estoy hablando de algo que me contaron. A mí me contaron, no, de algo que ha ocurrido. Asumen una responsabilidad, no aparecen el día de la responsabilidad y al otro día llaman diciendo, ay pastor, excúseme que fue que se me presentó una situación. Pastor, pero a cualquiera se le puede presentar una situación. Sí, a cualquiera, pero ¿y por qué tú no avisaste antes? No, o sea que no. Mis hermanos, de verdad. Y yo creo que nuestras hermanas han escuchado muchísimo de mujer virtuosa. Nosotros estamos preocupados, nosotros queremos hombres de verdad. Que amen al Señor más que sus esposas, que sean el ejemplo, que asuman responsabilidades y que uno diga así, fulano dijo eso, no te preocupes, desentiéndete que eso se va a cumplir. Que el Señor nos ayude porque lo necesitamos. Ven cómo no importa la cultura, nosotros tenemos mucho que aprender de estos libros. Que el Señor nos ayude a no tener un corazón como el de estos hombres que hicieron que los jueces surgieran, pero sí a tener un corazón como el de Boaz